siguiente conferencista es de Perú. Él es nada más y nada menos que el licenciado Giovanni Berroa Oquendo, con el tema Imagen Política Digital del Candidato. Él es subdirector y jefe de imagen institucional de la consultora Politólogos Digitales, licenciado en Administración de Negocios Internacionales y Marketing Internacional, con algunos cursos de investigación para proyectos por el Instituto Peruano de Administración de Empresas. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales, mejor conocida como ICODI, y ha participado como estratega digital en campañas electorales en distintos países de Latinoamérica. Además, es coordinador general de eventos y programas offline y online eh, dentro de la política, como el Seminario Internacional de Comunicación Política, SICOMPOL, rumbo a las elecciones, consultorio político, Política Conciencia 3P, conferencista además de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y coautor en el ebook Una conexión más que digital, premiado por recientemente los premios Napolitan allá en Washington. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. De verdad que totalmente agradecido con la invitación. Agradezco a Cruz Comunicación pues en este, de verdad, increíble evento. Siempre lo menciono, gracias a esta es mi segunda participación también. Siempre agradezco la invitación de parte de todo Politólogos Digitales, de Héctor Venegas. Ves, en esta semana se ha presentado, y también pues dos colegas que se van a presentar, Guadalupe Caicho y Jonathan Araniva. Sí, pues justo estabas comentando lo último, el ebook que lanzamos ya hace algunos meses, ¿sí? Gracias por la mención, donde tiene pues distintas participaciones de consultores en la comunicación política muy reconocidos, y los miembros también de la consultora Politólogos Digitales. Más allá de los cherries, nuevamente pues traemos esta ponencia. No la había presentado antes en digital, siempre lo he puesto pues muy en claro, pues, y en esta ocasión pues lo traigo para que puedan tener pues mucha información con respecto a la imagen política digital, que es muy importante en la actualidad de los candidatos. Así es, pues adelante, Giovanni, es todo tuyo este espacio. Nos indican que creo que tu cámara se encuentra congelada. Qué extraño, porque sí, yo me veo. A ver, dame un segundo. Volvamos a conectar. ¿Sí? De pronto se va a negros. Más bien vemos la pantalla negra. Las diapositivas sí están. Sí, la diapositiva sí, si quieres le damos así, y ahorita me imagino que el internet también nos está haciendo una mala pasada, como en todo el día. Sí, claro, tranquilo, no hay problema. Adelante, Giovanni. Igual a la gente le interesa, al público, ver las diapositivas y qué es lo que voy a presentar. Pues muy buenas noches. Aquí pues 8:50 más o menos, me encuentro por Ecuador. Soy peruano, ya lo mencionó José. Bueno, lo primero que quiero mencionar pues son mis redes sociales, Giovanni Berroa, o en todas las redes sociales. Esta es una parte muy importante en lo digital de los candidatos, y también lo aplicamos en Politólogos Digitales con todos los miembros, consultores de esta consultora. Pues lo primero que tienen que hacer pues es estandarizar sus redes sociales, que los ubiquen muy rápidamente en todas las redes sociales que tengan. Y todas las redes sociales que vienen son también muy importantes de investigar. Ahí vemos al último, tenemos el Thread, ya muy conocido por todos. En un día creo que llegó a las 500,000 descargas, y ahora pues ves, está muy por arriba. Además que te ponen como promocionalmente o comercialmente el número de qué número de registro tienes. Pero bueno, ahí tienen mis redes sociales para cualquier consulta posterior de esta charla. Vamos a lo primero. La imagen política digital del candidato. Pues nosotros hace mucho tiempo que conocemos
la comunicación política tradicional, que comenzó por la radio, después los medios estos tradicionales, escritos, la televisión, pues sí, ahora con el avance tecnológico, pues los tenemos en las redes sociales. Vamos a hablar un poquito acerca de este presidente llamado Eisenhower, presidente en 1953, pues a 1959, fue militar, fue héroe de guerra. Muchos consideraban pues que podía lanzarse a la presidencia, menos él, pero de hecho se comunicó con empresas de comunicación y pues surgió lo que le llaman el primer spot, digamos, político, donde le cambiaron completamente el rostro, ¿no? A ser militarizado, a poner algo más ameno, juguetón, pues ponerlo en dibujos animados en esa época, gente yendo a la Casa Blanca, ¿no? Con este lema, I like Ike, ¿no? Me agrada, me gusta Ike, Eisenhower, pues podemos ver esta gran diferencia entre un militar completamente rudo, no proyectaba demasiado al pueblo, al ciudadano, solo la gente que de hecho apoyó o estuvo pues congraciado con que ganen, de hecho, la guerra mundial, los aliados, ¿no? Y acá al lado izquierdo pues vemos una mera transformación más cercano, más familiar, más paternal, y de eso vamos a poder hablar pues justamente en esta transformación o esta ruta a la que le llamo pues la ruta de la imagen política digital, ¿no? Donde inicia pues en una construcción del candidato para luego tener establecidos ciertos parámetros para poder presentarlo al ciudadano, ¿no? Al electorado, y luego pues la sostenibilidad, que es demasiado importante dentro de una campaña electoral. Tú puedes tener el candidato perfecto, pero si no lo sostienes en el tiempo electoral, pues ya hemos visto muchos ejemplos de candidatos que han estado muy por arriba ahora en encuestas o en preferencias, en estudios, analistas que dan, de hecho, por ganadores a muchos candidatos, pues en las campañas muchas veces no sostienen su imagen. Esto normalmente se sostiene por tierra, por aire y por agua en lo digital. Pues bien, para poder crear, transformar a tu candidato, pues siempre se inicia y todos los consultores siempre también lo comentan, pues la investigación es muy importante. Esto va a repercutir pues en el tiempo electoral. Entonces por aquí tenemos una ficha normalmente superficial, ahí lo he puesto de manera muy amigable con algunas menciones, pero comencemos por poner este ejemplo. En toda la campaña, muchas personas que trabajan en el equipo de campaña ni siquiera llegan a conocer el nombre completo del candidato, ni siquiera llegan a conocer cuáles son sus falencias, y mucha gente cree que hacer demasiado activismo sin conocer al candidato ayuda. A veces puede suceder lo contrario, ¿no? Al no conocer a tu candidato, pues no puedes enviar un mismo mensaje. Bueno, también tenemos en esta ficha de investigación, netamente, que comenzamos con una ficha de 10 páginas, terminamos con una ficha de investigación de 50, 60, se hace media tesis con esto, ¿no? Donde está en qué universidad pasó el candidato,
cuál es la profesión que ha culminado, la que no ha culminado. Siempre ponemos aspectos positivos y negativos. Domicilio actual, domicilio anterior, en qué partido milita, en qué partido militó. Pues estas cosas uno dirá, pues ¿qué tiene que ver con lo digital? Pues luego lo vamos a ir viendo. Dentro de estas fichas de investigación, pues también tenemos la experiencia laboral que tiene o que está promoviendo. Hay candidatos que ya han ocupado cargos públicos, hay candidatos que han ocupado cargos públicos satisfactoriamente, hay candidatos que no, hay candidatos que tienen mucha representación en los partidos también, pero también existen estos que tienen denuncias o que han tenido denuncias. Tenemos una experiencia con un candidato que le sacaron una denuncia familiar de hace 25 años atrás. O sea, los hijos que tiene ahorita ya están casados, bordean los 30, 40 años, pero le sacaron eso. El candidato no nos había hablado anteriormente sobre esta situación, entonces repercutió también mucho en su imagen del candidato. Pues esto lo tenemos que tener muy en claro. Hay situaciones positivas y lo negativo tenemos que conocerlo muy bien para, pues, posteriormente lanzarlo a positivo. También dentro de la investigación, pues, ya hacemos toda la formulación de las cuentas que tiene Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, para saber cómo ha venido manejando también su imagen dentro de estas. Hay candidaturas donde, como dicen muchos, el candidato solo aparece en elecciones, y muchas veces es muy cierto. Pues los candidatos termina la elección, pues si tienen abandonadas sus redes sociales. Entonces, ahí vamos pues reestructurando y potenciando estas redes sociales, ¿no? La imagen del candidato actualmente tiene mucho que ver con todo el contenido digital que pueda tener. Pues lo siguiente, y ya lo he mencionado, se tiene que conversar con el candidato. Hay mucho de la investigación que no está dentro de lo digital, que no lo puedes encontrar en documentos. ¿Y qué es? Es la percepción del candidato mismo, ¿no? Para poder construir una imagen en política, en digital, también tienes que saber esta percepción. Entonces, en una reunión que normalmente tiene que ser muy extensa, pues tienes que saber si el candidato conoce a su público objetivo, si cree saber de este público objetivo más allá de nuestra investigación, para poder contrastar todos estos puntos. ¿Por qué? Porque todo lo que investiguemos, todo lo que preguntemos al candidato, pues aterriza en lo que él quiere comunicar. Pues a quién quiere dirigirse. También en esta elección, de repente en una elección anterior, veía otro público, ahora captado otro tipo de público. Cómo quiere dirigirse a los votantes, ya eso es muy por dentro del candidato, cómo quiere que lo recuerden. Les parece esta ficha o esta conversación que se tiene como un análisis psicológico del candidato, porque no podemos construir una imagen sin que haya un punto a favor de este. No podemos hacer algo irreal. Eso siempre lo van a escuchar, lo van a mencionar. Sí, con el tiempo se pueden pulir muchas cosas de un candidato, de la imagen de un político. Puede mimetizarse con
con lo que se va proponiendo. Pero también esta persona pues tiene que saber pues sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Normalmente cuando se hace un FODA, para muchos aquí que conocen el FODA o el DAFO en algunos países, se hace difícil para productos, para marcas, se hace completamente difícil de que una persona conozca generalmente las personas se resisten mucho a reconocer sus puntos fuertes o sus debilidades, ¿no? O las amenazas en sí y, bueno, y ciertas oportunidades no las captan. Entonces, también dentro de esta conversación, pues, tenemos que evaluar cuántas personas lo conocen en el distrito. Hay muchos candidatos que creen que porque lo conocen, no sé, en su barrio, en su zona, en su circunscripción, pues, y quieren candidatear a un mayor público, piensan que todos realmente lo conocen y realmente no es así, ¿no? ¿Por qué es conocido en el distrito? ¿Por qué cree que es conocido en el distrito? También ahondamos mucho en la caracterización, ¿no? En la vestimenta. Pongo ejemplo, yo normalmente tengo una vestimenta tradicional, saco, corbata, camisa, pero yo soy consciente de que a las personas, al público, al que me dirijo, a mi entorno, también suelen vestir así, también suelen sentirse cómodos, comunico también por medio de mi vestimenta. Entonces también esto se le pregunta al candidato, ¿cómo se siente más cómodo? ¿Cómo quisiera llevar o cómo en territorio, por ejemplo, va a poder salir, ¿no? ¿Qué colores puede llevar con respecto al partido? ¿Qué colores lo representan normalmente? Normalmente también preguntamos el plan de gobierno. Gran porcentaje de las personas nos van a decir, y nos pasa constantemente, que no tienen un plan de gobierno porque no se lo ha enviado el partido, porque lo están armando o porque todavía, no te lo presento porque de repente se vaya a filtrar la información. Muchas veces es mentira. Eso también ténganlo en claro y no se engañen. Entonces, también se tiene que evaluar, ¿no? Cuáles son sus propuestas, cuáles son sus propuestas fuertes, cuáles son las propuestas del partido, con qué puede conjugar también en el mensaje que quiere brindar, ¿no? La relación con el partido, muchos candidatos entran a una candidatura más por el reconocimiento propio que por el partido, y a veces el partido mismo les resta votos, les resta importancia a este candidato. Entonces, dentro de esta conversación, esta reunión con el candidato, pues evaluamos todo eso. Obviamente se pueden agregar muchas cosas más a esto. Y no recomiendo, con el candidato uno se tiene que reunir, no todos los días, pero sí se tienen que poner pues ciertos tiempos para ir conversando con el candidato, cómo se siente realmente con la candidatura. Pues esto lo jugamos también con el público objetivo, ¿no? El público a segmentar. En la segmentación tenemos que evaluar muchas cosas. ¿Por qué? Porque en digital ya sabemos y conocemos acerca de la pauta publicitaria. Esa pauta publicitaria o puede llegar a mucha gente y no, a la vez, no llegar a la conciencia de las personas, ¿no? O puede llegar a exactamente al público que tú deseas. Pues aquí también hacemos un análisis del mercado político electoral, ¿no?
por ejemplo, el historial electoral, cuántas personas pueden ser partidarios, cuántas personas han votado anteriormente por el partido o por el candidato si está candidateando nuevamente, ¿no? La clase social. Siempre hay que analizar, y la mayoría lo dicen, la economía tiene mucho que ver con la decisión en el voto. Las clases sociales, la PEA, el público, la gente la población pues económicamente activa, la que está trabajando y además de eso, pues cumple un rol en la votación. Pues tenemos que revisar también cultura, etnia, la religión, educación. Muchas investigaciones son bastante extensas y eso nos va a ayudar también para poder proyectar la imagen de un candidato, ¿no? El tipo de actividad, qué cantidad de público, qué cantidad de electorado comparte la misma profesión o un afín con el candidato, ¿no? El estilo de vida. Entonces, nosotros normalmente aterrizamos en números y después evaluamos. Siempre tiene que haber, ¿no?, los análisis cualitativos y cuantitativos. No podemos solamente guiarnos de referencias, ¿no? Si no, el candidato no va a saber qué mensaje enviar o no puede seguir construyendo la imagen del candidato, ¿no? En los números, y mucha gente no segmenta de esta manera, no sabe cuánto electorado hay en cada zona, en cada circunscripción a la que se quiere llegar, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos jóvenes. A veces tenemos estas menciones donde, sí, porque en tal sitio sale, es porque el 30% del electorado son jóvenes, entonces vamos para allá. Y a veces es un engaño, a veces el candidato pues no va a llegar a captar tan rápido ese público y tiene otros públicos sueltos donde no pues se está llegando. Si quieres tener o quieres completar la construcción de un candidato, pues tenemos de hecho lo que le llamamos los arquetipos, ¿no? ¿Qué arquetipo encaja con tu candidato? Acá hay 12 arquetipos, que seguramente hay muchos más, o hay dentro de un análisis se pueden captar algunos contundentes. Pues acá voy a hacer algunas menciones, ¿no? Donde el inocente pues es un personaje muy familiar, apela a la melancolía, es muy cercano, muy amigo y siempre tiene estos tipos de temas, ¿no? La defensa social. El explorador es una persona pues muy atrevida, no se queda atrás con los cambios, no le tiene miedo a los cambios. El sabio pues es normalmente una persona de mucho recorrido, de mucha trayectoria, inspira mucha confianza al trasladar, al comunicarse, al contar sus historias. Es muy paternal también. El héroe, así, bueno, lo relacionan también como con los héroes de guerra, como las personas valientes, pero también el héroe pues puede encajar mucho en el ámbito empresarial. El rebelde pues es un antisistema. Hay muchas personas que son así y por ende también tienen un electorado pues muy símil, que sí les importa mucho que haya o que tengamos un candidato que realmente no vaya en contra de todo, sino que represente de alguna manera
también mucho de la inconformidad del ciudadano, ¿no? Hay estos candidatos que dicen no ser políticos, ¿no? Yo no soy político y quiero cambiar esto, que por medio de la política no se puede, ¿no? El mago también es como el explorador, pero en este caso, y como el rebelde también suelen ser en muchas ocasiones comparados con un candidato populista, ¿no? Un candidato donde te menciona de que va a resolver todo lo que venga. En realidad, pues, algunos pues le atinan, otros no mucho, después cuando salen electos, ¿no? El candidato común es el candidato que se puede alzar las mangas, me refiero a estar muy, muy cercano, no solo en vestimenta, sino en comportamiento con el ciudadano. No tienen miedo a acercarse, a abrazar, dar un beso a la gente, conversar desde el más adulto hasta el más pequeño. El amante pues seguía mucho de su manera de comunicarse, de su apariencia física también. Aquí tenemos el bufón, pues que este candidato también es muy cercano a la juventud. Es una persona que también no le tiene miedo a la risa, a la burla, a decir cosas, ¿ves? Muy, muy, muy pegadas a la lengua, ¿no? Sueltan mucho. El cuidador también es una persona muy símil al héroe, ¿no? Esta persona protege de manera global también. Muchos candidatos dentro del empresariado tienen este tipo o este arquetipo, ¿no? Van a defender, digamos, una economía en general o una situación social en general del pueblo o del electorado, ¿ves? El creador también es similar al explorador. Vemos que hay ciertas comparativas. ¿Por qué? Porque uno puede jugar también con un arquetipo y con el otro, ¿no? Para poder abarcar pues una población un poco más amplia, pero tener en concreto de que ves una persona no puede tener todos los atributos. Hay candidatos que quieren hacer muchas cosas, quieren ser graciosos, quieren ser tristes, quieren ser molestos, y eso muchas veces no va a ayudar o no va a encajar a que el electorado pues se sienta representado. Pues si el gobernante tiene un perfil muy serio, es una persona también que genera mucha confianza al electorado, tiene una representatividad, por decirlo así, global. Entonces vamos a ver algunos ejemplos también. Algunos dirán, pues no, este no es así, o este sí. Yo no soy partidario de ninguno de los que estoy poniendo. Son presidentes o expresidentes, pues solo por ponerlos de ejemplo, ¿no? Si alguien va evaluando cada uno de ellos, pues se dará cuenta que tienen un arquetipo, un perfil muy, muy, muy marcado, ¿no? Acá tengo un ejemplo de dos arquetipos, ¿no? En una sola persona, que es el expresidente Barack Obama, ¿no? Ahí está como creador, ¿ves? Y podría encajar en algún otro arquetipo más, y también como el hombre común. Eso, bueno, la mayoría de personas presentes pues saben cuál es su trayectoria, cómo se ha desempeñado y cuál ha sido su comunicación. Aquí está. Bueno, tenemos que ver el cerebro del votante. Hay electorado racional, emocional y reptiliano, el instintivo, como dice el nombre, ¿no?
Normalmente y en la actualidad dicen que todos los votos son emocionales, o en su gran mayoría. Pero tenemos que echarle mucho ojo a los otros tipos de cerebro del votante. ¿Por qué? Porque también hay una población muy racional que se inclinan a tener un candidato muy relacionado con sus costumbres, ¿ves? Pueden votar por este candidato, pues por la profesión, ¿no? Por la trayectoria. Hay un electorado que sí está consciente de eso. El emocional, pues ya lo conocemos, se dejan guiar mucho por el discurso, por el momento, por la coyuntura también, por el disgusto, ¿no? Por el votar a veces en contra de otro candidato. Ahí sucede mucho la polarización en los países que en muchas ocasiones pues es una gran estrategia, en otras ocasiones genera mucha división también dentro de los países, y lo hemos visto porque todos hemos pasado seguramente por un tipo de votación así, pues, ¿no? Dentro del reptiliano, del instintivo, pues tienes que tener mucha comunicación no verbal con este tipo de cerebro de votante, con este tipo de elector. Entonces, jugado con todo, desde lo que he comentado al principio, pues tenemos una fórmula que todos lo mencionamos, no es una fórmula, no hay fórmula perfecta, pero sí es un recorrido que le vamos dando donde te garantiza el que el candidato pues sepa dónde está y a quién está comunicando, ¿no? Está la investigación, la segmentación, el arquetipo, pues y la psicología del votante. Todo esto hace una fórmula. Hola, José. Hola, Giovanni. Nos quedan 2 minutos. Bien. Entonces, vamos con la... Sí, esta es una presentación bastante extensa, pero igual las puedo pasar a quienes me escriban. Tenemos pues, luego de esto, la presentación del candidato, pues tienes que presentarlo de manera personal. Miren que al último estoy poniendo como político, ¿no? En digital tú tienes que ir presentando al candidato. Si no te conocen adecuadamente, no van a votar por ti. Entonces vamos por lo personal, por lo profesional, por lo activista y luego presentarlo como político. Pues acá tenemos los aliados digitales, son los primeros, de hecho, que van a hablar bien o mal de ti, ¿no? Tenemos los aliados conocidos con credibilidad, a los que te tienes que acercar, y bueno, los que no tienen credibilidad, obviamente tienes que saber cómo lo manejas, ¿no? El partido, los grupos de personas, la familia, líderes sindicales, tus regidores en algunas candidaturas, por ejemplo, las alcaldías, los medios tradicionales son importantes. Uno también tiene que sacarle el provecho, el beneficio, hacer material para las plataformas digitales, y sobre todo el ciudadano, cómo tú los puedes congregar, ¿no? Tienes que buscar distintas estrategias para congregarlos. Así los vas presentando. El equipo digital, siempre tienes que tener un equipo digital, sean contratados, o sea que los convoques, pero siempre hay un equipo digital detrás de la imagen política del candidato, ¿no? Y tenemos que el candidato pues debe tener un chip, ¿no? Con habilidades comunicativas, humanas, intelectuales y políticas, ¿no? Vamos, al candidato tendrá que aprender, y casi para terminar la presentación, todos los candidatos tienen que aprender de digital, de cómo entrar a los streaming, cómo manejarse en las entrevistas, por eso existe el media training, ¿no?
cómo manejarse directamente al público en un live. Tienen que saber sostener un discurso, ¿no? Y en los debates, lo más importante, ahora último, en las últimas elecciones que han habido en distintos países, cómo los debates hacen o catapultan a los candidatos. Uno tiene que saber, y cómo repotenciar la comunicación dentro de lo digital. Ahí viene la sostenibilidad. Cómo repotenciar a tu candidato. ¿Qué es lo mejor de todas estas plataformas? ¿Qué es lo mejor que puedes resaltar? ¿Y cómo vas a llegar a cada público? Hace un momento, la estimada Sara habló de estas microsegmentaciones, nanosegmentaciones, donde el discurso tiene que ir pues para a quien le corresponde. No se puede hablar de algo que a algunas otras personas no les va a interesar. Entonces, dejo este cuadrito, veces son planos de tomas, ¿no? Fotográficas, pueden ser en audiovisual, también en videos, pero también el candidato tiene que aprender y conocer cómo se proyecta en pantalla, ¿no? Hay gente que piensa de que solo sale a hacer los recorridos y ya, ¿no? Y el que se encarga es el señor audiovisual, el sombra, y en fin. No, el candidato también tiene que ir conociendo esto. Si no, no va a saber cómo proyectar. Pues ahí tienen la pregunta siempre, ¿no? ¿A qué apunta tu candidato en la imagen política digital? Eso, pues la respuesta la tenemos cada uno y cada candidato. Pues les agradezco nuevamente, ahí va las redes sociales. Somos amigos, amigas, colegas. Cualquier consulta, quieren conversar conmigo, con alguien de politólogos digitales, hay expertos en distintas especialidades también dentro de lo digital. No solo es el manejo de las redes sociales, sino hay todo un mundo digital por conocer, y en política pues especialmente. Bien. Muchísimas gracias, Giovanni. No quiero dejarle pasar la oportunidad de agradecerte el espacio en la agenda que nos has hecho y entregarte este reconocimiento al licenciado Giovanni, tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. El equipo te estará haciendo llegar todo el material de la conferencia el día de mañana. Muchísimas gracias de nueva cuenta por brindarnos esta noche un espacio en la agenda, y continuamos la conversación en redes sociales. Vamos, seguimos haciendo comunicación. Cuídate, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Ha sido Giovanni, y justo ya estamos por pasar a la última conferencia de esta noche, nada más y nada menos que con la maestra Coca Sevilla. Vamos rápidamente antes de su presentación.